Ya queridos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, el capítulo 2, versículo 1 al 3. Eso vamos a estudiar en esta tarde. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3. Y vamos a partir con una pregunta que este estudio lo hice allá en Recoleta hace poquito tiempo atrás. Casi les traigo las mismas charlas para cosas que yo considero que son bien útiles. Hablando un poco del valor de la palabra, ¿okay? Esto es lo que siempre nos debe mover a nosotros, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra. Ahora una pregunta antes de comenzar. Si usted supiera que mañana se muere, escuche bien eso. Si usted supiera que mañana se va a morir, ¿a quién y qué cosa le gustaría decir? ¿A quién le gustaría decirle algo y qué cosa le gustaría decirle a esa persona? Si tuviera de aquí a mañana, supongamos que el Señor le dice, ok, César, te quedan 24 horas. ¿A quién te gustaría hablarle y qué te gustaría decirle? Todos quiero que piensen en eso. ¿A quién te gustaría hablarle? Estás despidiéndote, ya no queda mucho, usted ya no puede hacer nada, de aquí a la madrugada probablemente ya esté muerto. ¿A quién te gustaría hablarle y qué te gustaría decirle? César. Que crean en el Señor. Ya, perfecto. A tus hermanos y que crean en el Señor. Ok. Hermana Telvina, si usted se muriera mañana, ¿a quién le gustaría hablarle y qué le gustaría decirle? A mis vecinos, los que me fueran a ver en mi última agonía, les diría que se convirtieran al Señor porque yo me voy con él, hermano. Ya, eso haría usted. Usted citaría a sus vecinos para hablarles del Señor. Perfecto. Solange, tú, ¿qué harías? Si te mueres mañana. Hablaría con mi esposo, le diría que lo amo y que le dejo la tarea de orar por mis hijos. Ya, hablarías con tu esposo y le dejarías la tarea de tus hijos, le encomendaría a tus hijos. Ok. Mano Antonio, ¿qué haría usted, pastor? Bueno, ¿A quién le gustaría hablar? Usted, ¿a quién usted le gustaría hablar y qué le gustaría decirle? a mí me gustaría insistir con la congregación, meta su corazón en la palabra. Por la congregación, que meta su corazón en la palabra. Ya, perfecto. Y visitar a los parientes que yo visité y les prediqué que me voy con el Señor. Decirles que ya estamos. Para Ok. que ellos crean Ya, perfecto. que soy Stephanie, ¿qué dirías tú? ¿A quién te gustaría hablarle y qué te gustaría decirle? ¿A tu mamá? ¿Ya? ¿Y qué le dirías? Sí, pues esa es la idea, que te emocione. Si te estás muriendo mañana. ¿Qué te gustaría decirle a tu mami? Ujú. Perfecto. Que aprenda a vivir la vida, ¿cierto? Que se acerque al Señor. Es una buena pregunta. Ricardo, ya para no dejarte afuera, Ricardo, ¿a quién te gustaría hablarle y qué te gustaría decirle? Moriríais solo. A la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué te gustaría decirle a la iglesia? Ya, perfecto. Si no viene Cristo ahora, nos veremos allá. Bueno. Aquí hay una escena en Primera de Reyes capítulo 2. Hay una escena de David. ¿Conocen al rey David, cierto? Quien mató al famoso gigante Goliat. Entre paréntesis, hay otro Goliat también en la Biblia. Usted lo encontró alguna vez. Cuando lea sobre los reyes va a encontrar o cuando lea de la historia de David y sus valientes, va a encontrar que otro valiente David también mató a otro Goliat. Y otro gigante.
Hay varios gigantes en la Biblia, David y Goliat. Goliat no era el único gigante, habían varios gigantes. Y algunos eran de las mismas zonas, de las mismas familias, ¿cierto? De la familia de los gigantes. Pero David fue conocido como un hombre ágil, joven, y en la Biblia siempre, no sé por qué, a uno siempre se le quedan imágenes de personas jóvenes. Por ejemplo, uno lee Daniel, y a uno le citan al profeta Daniel, y uno siempre se imagina a Daniel joven. No sé por qué, a mí siempre lo imagino joven a Daniel. Cuando hablamos de David, siempre lo imaginamos joven a David, porque las historias más como relevantes de David fueron en su juventud. Sin embargo, se nos olvida que Daniel fue viejo, que José se hizo viejo. Cuando hablamos de José, siempre pensamos en un José joven. Es como que las imágenes de estas vidas se proyectan muy jóvenes porque siempre fueron muy dinámicas. Sin embargo, aquí David está cumpliendo con la ley de los hombres. ¿Cuál es la ley de los hombres? Nacer para luego morir. Y aunque a usted le parezca sorprendente, usted va a cumplir el mismo trayecto. De hecho, estamos en el mismo camino. Mire lo que dice versículo 1, Primera de Reyes 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir. Porque llegan esos días, ¿cierto? Hermano, llegan los días que uno tiene que morir. ¿Cuándo va a ser? Yo no tengo idea. David se arriesgó muchas veces en la vida, muchas veces estuvo a punto de morir, pero nada de eso lo mató. Y cuando nada en la vida te mata, la vida se acaba. Si no te matan antes, tú te mueres de viejo. Esto es lo que está diciendo el pasaje. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. ¿Cómo se llama este estudio? Bueno, es fácil pensar en las últimas palabras de David. ¿Qué es lo que David quería decir en sus últimos minutos y momentos? David llegó al tiempo que ya se tenía que ir de esta tierra. Por lo tanto, lo que usted va a escuchar de ahora en adelante son palabras muy sentidas de David. No está jugando, David se está muriendo. Y quiere dejarle en la mente, en su corazón a su hijo Salomón, le quiere dejar lo más importante que él pueda decir en sus últimos momentos de vida. Es como lo que ustedes piensan. Si alguno se emocionó es porque pensó realmente, si eso fuera así, eso me gustaría dejarle en el corazón a la gente. David tenía en su corazón dejarle algo importante. Podría haberle dicho muchas cosas. David era un rey y estaba dejando un reino. No estaba dejando una casa, estaba dejando un reino, un pueblo entero en las manos de un hombre. Podría haberle dado 100 consejos de administración, pero David dejó otra cosa. Primero que todo, él dejó algo clavado en el corazón de su hijo Salomón. Pero antes de decirle lo que él dejó clavado en el corazón de Salomón, quisiera reenfatizar eso. Versículo 1, llegaron los días en que David había de morir. Versículo 2, David dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Por una cuestión muy curiosa o muy raro, la gente hoy día cree que nunca se va a morir. ¿Se da cuenta que la gente hoy día vive de una forma como que nunca han de dar cuenta a Dios? Eso es lo que el mundo hoy día quiere aparentar, te entretiene y te hace pensar que nunca vas a llegar a dar la cuenta a Dios. Pero uno llega a morir. Tarde o temprano, uno muere. Y cuando muere, tiene que dar cuentas a Dios de su vida. El doctor Carballosa, que nos visitó hace poco, ¿qué decía? Al creyente le conviene ser bueno, porque Dios lo bendice. Y al incrédulo, al perdido, al pecador, al que no se quiere arrepentir, le conviene ser bueno también. Porque llegará el momento que igual le va a llegar su condena. Y así como hay bendiciones para el creyente, también hay castigos para el incrédulo. Y le conviene ser bueno para no sufrir tanto. Va a sufrir, pero cada uno va a sufrir en su nivel. Y esto, hermanos, es bien importante. Todos los hombres vamos a dar cuentas a Dios. Nadie es eterno. Hoy día jóvenes, mañana esos jóvenes se transforman en viejos y después esos viejos desaparecen y así es la vida. No hay nada que hacer en eso. ¿Usted quiere evitar eso? Es un proceso que nadie puede evitar porque así Dios lo decretó, así Dios lo decidió. Los que hoy día son niños, mañana serán adolescentes, después jóvenes, adultos, ancianos
y saldremos de esta tierra. Si es que llegamos a cumplir todas las etapas, si es que llegamos a vivir por la bondad de Dios todos estos ciclos. El que ha vivido todos los ciclos, bueno, qué lindo, ha pasado por todas las etapas, las ha podido ver. Hoy día en televisión dijeron que un joven salió a hacer un tipo de práctica en skate o algo así. Se mató, 19 años se mató, saliendo de su casa a una cuadra de eso, dio una vuelta mal dada, se desnucó y se mató. 19 años. Y uno dice, pucha, qué tristeza que una persona tan joven muera, ¿o no? Por eso decimos, si la vida y la bondad de Dios permite que lleguemos hasta el final, qué lindo, ha vivido todas las etapas, porque hay algunos que solo vivieron la primera y segunda y se acabó su vida. El otro día una hermana me contaba que su hijo salió a carretear, ¿no? Un muchacho que no conoce del Señor y él cree que así va a buscar la alegría, la felicidad, como todos. Dice que le pusieron un cuchillo en el cuello, lo asaltaron. Y eso lo hizo reflexionar a él. Por fin está escuchando a sus padres. Tiene 20 años de vida y él ya está arriesgando su vida. Si por la bondad de Dios llegamos hasta el final, qué bueno. Pero muchos hoy día no van a llegar al final de la etapa, sino que la van a apurar. Van a apurar esa etapa por malas decisiones, por muy malas decisiones. Y en la ley de la vida, que un día se acaba la vida. La vida tiene un término, no es eterna. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Bueno, David, siendo consciente de lo que le estaba pasando y de lo que le quedaba de vida, él tuvo que comunicar algo. Lo más sencillo o lo más sensible que David podría dejar, lo más importante está en los versículos que sigue, porque está en una escena de una despedida final. Ya no lo vería más, ya no estaría más con él. Y si usted se muriera hoy, o tuviera unas cuantas horas de vida, ¿qué y a quién le dejaría palabras? David se lo dejó a su hijo Salomón y le dice lo siguiente, versículo 3. Y solo ese versículo vamos a estudiar juntos. Dice, léalo conmigo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es un lindo versículo. Y si usted entiende que lo está diciendo en el lecho de su muerte, tiene más valor. Si hay algo que podríamos decirle a la gente, si hay algo que podríamos dejar de valor es este mismo versículo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quién no quiere bendecir a su familia? Claro que sí, pero ¿dónde está la bendición? En obedecer la palabra, ¿o no? Ahora, revisemos este versículo palabra por palabra. Verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Lo primero que dice David a Salomón es, guarda. ¿Cuál es el concepto de guardar a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a decir guardar? Por ejemplo, yo te puedo decir, Solange, guárdame 20 lucas, Solange. ¿Qué estoy esperando que tú hagas? ¿Que me las salgas a gastar? ¿Que las salgas a invertir? ¿O que me las dejes en tu casa y que nadie las toque? Guardarla. Para nosotros el concepto de guardar, ¿cuál es? Que nadie lo toque. Dejarlo bajo 7 llaves, como decimos, que nadie se meta con eso porque me lo pidieron que lo guardara. Pero mira cuál es el concepto de guardar con respecto a la palabra y lo que David quiso decir cuando dijo guarda. Verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Ok, tengo que guardarlo. ¿Cuál era el mensaje de guardarlo? Versículo 3. Andando en sus caminos. Y después, ¿qué dice? Y observando. Por lo tanto, el concepto de guardar acá es muy distinto de tomar algo y dejarlo aparte sin tocarlo. No es ese tipo de guardar. Aquí la palabra guardar tiene que ver con usar lo que me pasaron.
Cuando dice guarda los preceptos de Jehová tu Dios, está diciendo úsalos, vívelos, cúmplelos, practícalos, gástalos. Esta es la idea de guardar aquí. El concepto de David no era el concepto que nosotros tenemos de guardar. Por eso a veces se nos confunde a nosotros, dice, guarda los mandamientos de Jehová, y uno va y encierra la Biblia, ¿cierto? Y le pone llave y no la lee más. Y parece que eso entendemos nosotros, porque es muy normal que los hermanos agarran su Biblia y la soplan, la sacuden y la traen al templo. Ellos están guardando su Biblia. Bueno, ese concepto está muy equivocado, lejos de lo que es la palabra. La palabra cuando dice guarda, ¿qué está diciendo? Practícalos, vívelos, gástalos, úsalos. Los mandatos de Dios son para usarlos, los preceptos de Dios son para ejecutarlos, para practicarlos. Si no, no tiene sentido su vida cristiana. No tiene ni un brillo un creyente que no practica la palabra. Y David lo que quería de su hijo que era que fuera un buen creyente. ¿Cómo? Guardando la palabra. ¿Qué significa? Andando en sus caminos. ¿Cuál es la idea de andar en sus caminos? Bueno, que por donde tú andes, por donde tú camines esta vida, siempre la palabra vaya primero contigo. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera a qué? A mi camino. Usted sabe que esta lámpara es esta lamparita que alumbra 1 metro. Los que hemos vivido, hemos pasado por el campo de noche, cuando no hay luz, ¿ha visto esa oscuridad que es una boca de lobo? No se ve oscuro, se ve negro. Usted no ve literalmente nada. ¿Cómo se aprecia una lámpara, una linterna en ese minuto? Porque si no usted no ve nada. Cuando dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, está diciendo que esta lámpara alumbra lo suficiente para yo dar un paso y ver la sombra o la luz del próximo, pero ahí no más cercano. Yo no puedo dejar esa lámpara irme solo, porque si yo dejo la lámpara y me voy solo, me voy a encontrar perdido en poco tiempo más. El concepto de la lámpara es que yo, a medida que camino, avanzo, voy con la lámpara delante mío, porque es lo único que me garantiza el éxito al final del camino. Cuando la Biblia dice, o cuando David le dice, guarda los preceptos de Jehová andando, creo que ese es el concepto que David puede tener en su cabeza. Que cada día de tu vida, cada día de su vida, usted tenga la palabra de Dios encima suyo, como su lámpara. ¿Ha escuchado a algunos creyentes que dicen a veces esta frase de oro dentro de los creyentes? Yo no sé cómo llegué a esto. No sé cómo caí en esta situación. ¿Ha escuchado eso? Esa es una frase de oro en las iglesias. Con esa todos los hermanos salen medio liberados diciendo pobrecito, porque todos usamos esta excusa. No tengo idea cómo llegué aquí. ¿Sabe cómo? Pero es la verdad. Cuando uno deja la palabra, no tiene idea cómo llega a ese punto allá. No tiene idea porque ha dejado la palabra. Cuando usted tiene la palabra realmente andando en ella, cuando dice andando no significa que solo la leo, sino que la aplico a mi corazón, ¿no? La idea de andar en la palabra es que yo voy sobre las páginas de la Biblia caminando. Ese es el concepto. Yo voy leyendo, voy aprendiendo, voy practicando, voy viviéndola. Esa es la idea de andar en la palabra. No es solo leer. Es meditar, hacerla propia, que ordene mis caminos. Por eso cuando gente deja eso, se mete en problemas. Y la típica de nosotros es la realidad. La única forma de decir lo que encontramos es, no tengo idea cómo llegué aquí. No sé cómo me llegué a comportar así, no sé cómo. Claro que no sabe cómo, porque no tiene luz. Y cuando allá empieza a tomar la lámpara otra vez, se da cuenta dónde está y vuelve al punto original. Esto es lo que a veces les pasa a los creyentes. David le dijo a su hijo antes de morir, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Este asunto, los preceptos, significa los encargos, ordenamientos. Guarda lo que Dios te ha encargado, guarda lo que Dios te ha ordenado. Andando en sus caminos, ¿y qué más dice? Y observando. Entonces ya tiene dos acciones bien claras. Andando y... ¿Qué tiene que observar un creyente? Que por donde va,
que por donde está yendo, eso es lo que Dios quiere de mí. Que los pasos que estoy dando, eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que Dios espera de mí. Cuando uno camina de esa forma, está andando por las páginas de la Escritura, por la Biblia, está andando en ella y también está observando. Es fácil saber que está haciendo la voluntad de Dios porque está observando por dónde va su caminar. Está observando cada día la Escritura en su vida. Ahí está caminando y está viviendo en la palabra. Y cuando alguien o algo o tú mismo te quieres sacar de la palabra, uno vuelve. ¿Por qué? Porque siempre está observando. Nunca pierde de vista que tengo que hacer lo que Dios me ha pedido. En cualquier situación de su vida tiene que observar siempre, ¿esto es lo que Dios quiere de mí? ¿Esto es lo que a Dios le agrada? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, guarda en la idea de cumplir, vivir, practicar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando. ¿Qué tiene que observar? Sus estatutos. ¿Qué son los estatutos? Leyes. Las leyes de Dios. Y sus mandamientos, que son los mensajes de Dios. Bueno, todo tiene que ver con la palabra. Sus decretos. ¿Y los decretos de Dios qué son? Esta es la palabra más desconocida para nosotros y que nos mete más en problemas. Porque los decretos de Dios, bueno, mandamientos, mensajes, estatutos son leyes y uno ya eso ya sabe. Si Dios dice que sí, sí. Si Dios dice que no, no. ¿Y qué son los decretos? Porque la Biblia dice que yo debo observar los decretos de Dios. Y un decreto significa un veredicto, una decisión, una sentencia favorable o desfavorable de Dios. Y esa es la parte que a veces a nosotros nos cuesta un poco observar, como que los creyentes ahí como que nos complicamos. ¿Por qué? Porque las decisiones que Dios toma no siempre yo las comparto, pero Él las toma. Él es capaz, ¿se acuerda cuando le dijo a Jonás, por ejemplo con Jonás, ¿se acuerda? Dios había decidido borrar de la faz de la tierra a Nínive. ¿Se acuerda de eso? Y Jonás estaba contento con el mensaje, probablemente, pero Jonás después recibió de Dios un mensaje. Pues Nínive era una ciudad bastante mala, ¿no? Perdida y todo el asunto. Pero Dios decidió, salvar a Nínive, ¿no? Salvarla, y salvó a todo. Y Jonás no quería ir por eso. Sabía que Dios quería misericordia. Dios le mandó una palabra de juicio y después de eso, ¿qué hizo? Salvó a toda esta nación. Jonás no compartió el decreto de Dios. A Jonás no le gustó el hecho de que Dios salvara a todo Nínive. Y Dios quiso ministrar un poco el corazón de Jonás, diciéndole: Jonás, mira, ¿cómo no voy a tener misericordia de un montón de gente que no sabe la diferencia entre su derecha y su izquierda? Ya le interesó un pepino a Jonás. Jonás estaba bravo con Dios. El libro termina con Jonás enojado. Y Dios tratando de decirle: Jonás, ¿qué te pasa? Te alegraste por la calabacera, que tú no hiciste nada por ella, y cuando fui yo que te di eso al final, ¿por qué te alegras de eso? Egoísta Jonás, y trató Dios de ministrarlo, pero no compartió Jonás el decreto de Dios. Jonás, ¿qué quería? Fuego y azufre para Nínive. Quería castigo. Ciudad que había atacado mucho a Israel, lo que usted quiera. Pero Dios decidió salvarlos. Y la prédica fue tan fome. Uno cree a veces como evangelista que tiene que dar 100 versículos. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? No sé en cuántos días va a venir juicio. Y eso fue todo lo que dijo Jonás. En tantos días viene juicio. Y con eso, la gente con esas pocas palabras tomó y se convirtió. Fue un decreto de Dios. Estaba decidido por Dios que se iban a salvar. En cambio, hay otros lugares que uno predica y no se convierte en nadie, hermano. Al final uno, ¿qué dice? Bueno, no sé. A veces me creo excelente predicador porque en 5 minutos lo convertí, decimos nosotros. Y al otro 5 años y todavía nada lo toca. Y uno dice: oye, tan mal estoy. Hermano, los decretos de Dios, le gusten a quien le gusten, Dios decide muchas cosas. Y una cosa, a veces nosotros nos cuesta entender los decretos de Dios, porque no los comparto. La verdad, a Dios le interesa muy poco si nosotros compartimos su opinión o no. Le interesa bien poco.
De hecho, aquí el rey, si usted lee más adelante el capítulo 12, el rey mandó a matar a algunos, diciendo: Salomón, límpiate el camino, mátate a este y así. Decretos de rey. Y Salomón en el tiempo los mató y los echó, los expulsó, les cortó la cabeza. Estaba así. Usted puede decir: bueno, los hombres nos equivocamos. ¿Y Dios? ¿Dios se equivoca? No. ¿Por qué Dios entonces dice que observemos sus decretos? Para que aprendamos, hermano, cómo es Dios. A veces Dios decide salvar a todo el mundo y a veces Dios decide eliminar a todo el mundo. Sodoma y Gomorra, no quedó nadie. Bueno, seamos justos con la historia. Lot y sus hijas, que Dios los sacó de ahí. Pero a los demás, todos fuera. ¿Quién decretó eso? ¿Quién decidió? Dios. ¿Alguien paró eso? ¿Quién podía pararlo? ¿Quién se iba a poner en medio de Sodoma y Gomorra? Por favor, Dios, no lo haga. Cuando Dios decide cosas, usted no puede hacer nada. Ananías y Zafira, ¿quién decretó que se murieran? Dios, y eran parte de la iglesia. Ya estamos en el periodo de la gracia, igual les toca. Cuando Dios decide algo, queridos, no hay quien lo pare. Yo creo que por eso el apóstol Juan dijo: hay pecados por los cuales yo no digo que se pida. Porque hay pecado de muerte. Y cuando hay pecado de muerte, Juan dijo: yo no digo que se pida por eso. Cuando ya te llegó el 8, cuando ya te agarró Dios, no hay nada que hacer. El apóstol Pablo un par de veces entregó a Satanás a las personas diciendo: aquí no hay nada que hacer. Los decretos de Dios, hermano, no siempre, no todos los veredictos de Dios se entienden bien. Es decir, uno los entiende todos. Que le gusten a uno, esa es otra cosa. Pero eso nos ubica a nosotros en qué dimensión estamos. ¿Quién es Dios y qué somos nosotros? Somos los hombres nomás. Que a veces nos cuesta entender, es verdad. A veces uno lucha, y no sé si usted ha luchado con esos pasajes que dicen que Dios mandó a matar hasta a los niños de pecho, mátalos a todos, elimínalos a todos. ¿Ha leído esos pasajes en la Biblia? Y uno dice, y la típica de Udo, pero ¿qué culpa tiene un bebé? ¿Qué culpa tiene una guagüita que no tiene sentido, no entiende nada? Bueno, es ahí donde uno tiene que, hermano, guardar silencio ante Dios y decir: bueno, yo soy barro, Él es el creador, Él sabe. Romanos capítulo 9 lo deja bien claro. ¿Qué dice Romanos 9? Bueno, dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice: dirá el vaso de barro al que lo creó: ¿por qué me hiciste de esta forma? Y Pablo, ¿qué dice? ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Qué sabes tú en comparación a lo que sabe Dios? Nada. Nosotros no tenemos el plan maestro. El doctor Carballosa nos dijo una cosa que a mí me hizo mucho sentido cuando hablo de estas cosas, los decretos de Dios. El doctor Carballosa dijo lo siguiente un día, dijo: en todo plan de ingeniería está estipulada la muerte. Por ejemplo, se hace una carretera gigante, una carretera grande, el plan de ingeniería involucra fierros, cemento, hormigón, lo que sea, y que van a morir 4, 6, 8, 10, 20 personas, depende del proyecto. Todo proyecto de ingeniería, aún el más perfecto, tiene que involucrar la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una realidad. Si se construye un edificio, se sacan las cuentas de cuánta gente también va a morir, porque van a morir. Porque se distrajo, porque le bajó el azúcar, porque metió los dedos equivocados. Porque pasa eso y está establecido en una ingeniería perfecta, está establecido cuánta gente va a morir. La represa de Itaipú, allá en Paraguay, recibió un premio porque ellos tenían estipulados que iban a morir una cierta cantidad de gente y murió la mitad. Y recibieron un premio porque solo se le murieron la mitad de la gente, imagínense. ¿Pero por qué hacen un premio? Porque la logística, la perfección de ingeniería que hay fue demasiado buena. Porque solo murió la mitad de la gente que ellos tenían programado morir. En los decretos de Dios, hermano, en las decisiones de Dios, le voy a avisar algo: está estipulado la muerte de algunos. ¿Por qué? Porque así es el plan de Dios. Y si quiere más respuestas que eso, busque a cualquier teólogo, busque al más profundo de todo y no tiene mayor respuesta. Hay un punto en los decretos que uno tiene que aceptar: que la muerte está incluida en el plan de Dios.
Dios quiera que nuestra muerte esté incluida solo la física, pero no la espiritual. Porque yo entiendo, lo físico, bueno, tenemos que morir un día. Para bien o para mal, moriremos. ¿De qué? Sepa Dios. Pero si morimos en lo espiritual, eso es lo complicado. La vida no la puede retener aunque usted quiera, pero la vida espiritual, si Dios te la regaló, dale gracias a Él. Porque es un hecho que nos morimos, pero no necesariamente tenemos que, o mejor decirlo de esta forma, esperamos que nadie tenga que morir eternamente. Aunque en el plan de Dios la muerte está establecida. ¿Ya? Así son los decretos y uno tiene que observarlos no para cuestionarlos, no para ver si me gustan, sino para aprender la calidad de Dios que yo tengo. ¿Cómo es mi Dios? Mi Dios es severo como es amoroso. Mi Dios puede salvar a toda una nación como comerse a toda una nación. Filipinas esta semana está sufriendo ¿de qué? Un huracán. Han muerto no sé cuántas personas, son 7.000 islas, decían. No pueden llegar a todos. Con el clima que se inundó todo, mucha gente ha muerto. Bueno, Dios decreta las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y déjelo ser Dios nomás. Usted solo aprenda, ore, aprenda de su Dios, como Dios es. Nada que Dios hace está en pecado, porque Dios es santo. Nada que Dios hace está en maldad, porque Dios no es malo, Dios es justo. Nada de lo que Dios hace es un error, porque Dios tiene control de todas las cosas. Nada de lo que Dios hace se salió de su control, porque Dios es un Dios providencial, Él cuida su creación. Nada está fuera de la mano de Dios, nada. Pero si Dios lo decidió así, yo guardo silencio y aprendo de mi Dios como es. Todopoderoso. Y puede cambiar el panorama de este país que hoy día se cree que tiene mucho potencial a ser un país arruinado absolutamente. Todo está en la mano ¿de quién? Del Señor. Hoy día Chile, no sé qué nos creemos, pero nos creemos algo, ¿cierto? Estamos mejor que otros. Eso es la gracia de Dios. Porque si Dios quisiera cambiar todo, con un terremotito más de los que nos mandó, nos arruina otra vez. Y quedamos todos en el suelo otra vez. Y si nos manda uno más de eso, no hay nada más que hacer. A levantar un país de nuevo y todo en la ruina. Es interesante, el hombre se cree tan estable y somos tan frágiles que somos arrogantemente frágiles. Bueno, los decretos de Dios, hermano, hay que observarlos. Y sus testimonios, ¿qué tiene que ver con los decretos, con los mandamientos, con los estatutos que se aplican en la vida de la gente? Esos son los testimonios. Lo que hacen los estatutos, los mandamientos, los decretos en la vida de la gente, cómo eso la gente lo aplica, lo hace ver como algo real, ahí están los testimonios de Dios. Y tenemos un montón de testimonios en la Escritura que tenemos que saber observar para aprender. ¿Qué dijo Romanos? ¿Se acuerda de Romanos? El libro de Romanos dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que yo lo que observo en el Antiguo Testamento me sirve muchísimo para aprender cómo yo debo proceder, cómo yo debo respetar y obedecer a Dios. Terminamos con esto. Dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, es decir, que las leyes no se muevan de como son. Así son los decretos, los principios, los mandamientos. Son así y así deben seguir. Tal cual Moisés los escribió, así debemos observar. La obediencia no ha cambiado, debe ser la misma. ¿Para qué? Y esta es la cosa que David le quiso decir a su hijo. Hijo, primero le dijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Versículo 3, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a leer 3 versículos que hablan de lo mismo. Salmo 1, 1 al 3. Si quieres cerrar la puerta Solange, nomás, no hay ningún problema. Porque están entrando las criaturitas de esta tierra. Salmo 1, 1 al 3. Vamos a leer 3 pasajes que hablan de lo mismo. ¿A usted le gusta ser prosperado, hermano? Hablemos de la prosperidad un ratito. Toda la gente cree que la prosperidad es mala, porque se estigmatiza este tema de la prosperidad. Es como decir que si te va bien,
Algo malo debe estar haciendo. Pero no es así, bíblicamente hablando no es así. Tampoco estamos diciendo que la vida de fe es solamente una prosperidad y que ahí está si usted está bien o mal con Dios. Tampoco es así. Es decir, los extremos de las cosas siempre nos hacen mal. Pero hay un principio en la Biblia que Dios quiere prosperar a su pueblo. Es decir, Dios te recibe de una forma, pero en el proceso te va a prosperar si eres obediente a la palabra. No tendría por qué Dios dejarte igual porque Dios te quiere bendecir. Te quiere llevar de un nivel a otro más alto, a otro más alto. De a poco te quiere prosperar, decir que tu vida sea mejor. Mira algunos pasajes. Salmo 1, 1 al 3. Y todo, hermano, tiene que ver con la palabra. Qué curioso. Cada vez que un hombre, un creyente, un hijo de Dios se apega a la palabra, siempre es bendecido. En todos los aspectos de su vida. No solo en lo espiritual, que es lo primero. En todos los aspectos de su vida. Social, matrimonial, económico, en todo. Porque cuando uno guarda los consejos de Dios, Dios lo empieza a prosperar. ¿Qué dice la Biblia? Que uno no se endeude. Si uno le hiciera caso a eso, va a prosperar. Cuando habla de la familia, todos los principios de la familia, ¿para qué son? Para prosperar. Los principios para las vidas jóvenes, ¿para qué son? Para prosperar. Para un joven profesional o para la decisión de estudiar en el futuro, va a prosperar. Todos los que se apegan a la palabra prosperan. Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, léalo conmigo el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve que hay prosperidad en la Biblia? Si Dios quiere prosperar a sus hijos, ¿en qué? ¿Qué dice el verso 3? Será como, es un comparativo. ¿Cómo a qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Es un árbol firme, enraizado, sólido. ¿A qué punto? A cualquier punto. Aguanta, hermano. Aguanta la tormenta, aguanta todo, porque está junto a la corriente de agua. Su hoja no cae nunca, es decir, siempre, siempre vivo. Da fruto en su tiempo, es decir, siempre usted puede confiar en que este árbol es constante. Que cada etapa que se cumpla, ahí va a estar su fruto. Es fiel en dar fruto. No es como la higuera que Jesús fue a buscar frutos, ¿se acuerda? La higuera tenía muchas hojas y Jesús dijo, bueno, higuera con hojas, higuera con higos. Pero no fue así en este caso. Esta higuera era demasiado orgullosa. Una higuera que mostraba o aparentaba tener algo. Como muchos creyentes que aparentan tener piedad, pero no tienen nada, puras hojas. Pero no tienen fruto. Andan con su Biblia, así muy pomposos, no con la Biblia, pero nunca han ganado un alma, nunca le han hablado a nadie de Cristo, nunca han invertido su vida en otro, nunca han sido un consuelo para otro hermano, nunca han sido una motivación para otro ni un buen ejemplo. ¿Qué fruto me habla? Puras hojas, como esta higuera. En ese pasaje hay dos higueras, la higuera como árbol, y después de eso, si usted sigue la historia, aparece Israel, otra higuera. Puras hojas. Oh, que tenemos religión y esto, pero su vida, ni una conversión, ni un cambio. Puras hojas. Como muchas personas en las iglesias, llenos de hojas. Pero usted va a buscar fruto y se mata de hambre porque no encuentra nunca nada. Ahí una pequeña cosita que está ahí. Y ahí se murió porque no creció. Qué triste la vida de creyentes que son puras hojas, pura apariencia, pero no dan fruto. No hay cambios, no hay conversiones de otros, no invitan a nadie a la iglesia, nunca hablan de Cristo. No hay buen ejemplo, hojas nomás, pero no hay fruto. Pero el Salmo 1, 1 al 3, ¿qué dice? Que su hoja no cae nunca, que da fruto en su tiempo. Qué lindo cuando los creyentes ya empiezan a dar fruto.
¿Con qué? Con la palabra, hermano. No se da fruto porque ya me animé a dar fruto. No, 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 no. Ese fruto será fiel y constante cuando uno esté constantemente en la palabra. Eso es estar bajo la corriente de las aguas. Versículo 3 termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Las cosas cambian, Dios los bendice. ¿Se acuerda de José? José donde estaba, Dios lo prosperaba. Y prosperaba el lugar donde él estaba, era una bendición porque Dios estaba con José. Daniel, donde estaba Daniel, Dios prosperaba a Daniel y las cosas que hacía Daniel porque Dios estaba con Daniel. Y siempre es igual, hermano. Cuando Dios está con uno, Dios bendice el lugar donde estamos. Es una bendición si usted anda en comunión con Dios, donde usted caiga va a ser una bendición. Algo espiritual va a florecer ahí, porque usted está ahí. Siempre y cuando usted sea una mujer, un hombre de la palabra. Mire Josué, capítulo 1. Otro versículo que yo creo que lo reconocemos. Josué, capítulo 1. Ya sabe, Salmo 1, Josué 1. Cuando somos medios duros para aprender es fácil que nos ayuden con esto. Josué 1, Salmo 1, versículo 7 y 8. Si puede leer conmigo, sígalo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué dijo David? Así como Moisés escribió, ¿cierto? Siga, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Hay prosperidad? Y no hablamos de volverse loco con plata, hermano, hablamos de que las cosas van a ir bien. Cuando uno se sujeta a la palabra de verdad, no tiene por qué irle mal a un creyente. Sujétese a la palabra, sí, pues, esa es la cosa. Algunos quieren salir de aquí con las manos abiertas. ¿Dónde cayó la bendición para mí? Se trata primero de obedecer. Se trata primero de observar, de fijarse en la palabra y cómo esa debe cambiar mi vida. Y luego, Dios establece las bendiciones a mi vida. Dios decide y Dios aplica bendiciones a mi vida. Versículo 7 al final dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué iba a emprender Josué? ¿Qué no iba a emprender Josué? Le tocaba conquistar todo Israel de nuevo. Entregar cada una de las tierras, repartir las tribus y todo este asunto. Josué tenía tremendo trabajo que hacer. Y Dios le dijo, ¿qué cosa? Guarda mi palabra para que te vaya bien. No le dio indicaciones militares. Primero. Después le da indicaciones. Primero, guarda la palabra. Ahí está primero el consejo. Después adiéstrate en las otras cosas. Después te voy diciendo lo demás. Esto es prioridad. ¿Qué le dijo David antes de darle otros consejos a su hijo? La palabra primero. ¿Y qué dice el Salmo 1? La palabra primero. Querido hermano, si no entiende el mensaje, entonces fracasé como maestro. ¿Cuál es el mensaje? La palabra primero. Siempre. Esa es nuestra vida, esa es nuestra prioridad, y si no hacemos eso, todo lo demás que usted quiera hacer no va a funcionar. Todo lo que pudiésemos emprender en Dios, todo lo que pudiésemos emprender en esta vida, si no estamos con la palabra primero, nada va a funcionar. Separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Hay una muestra en la prosperidad de que estamos bajo la voluntad de Dios? Sí. Y como creyentes nosotros descansamos que si me está yendo bien es porque Dios sin duda ha decidido bendecirme y porque Dios puso un parámetro que yo estoy observando en mi vida, la palabra, la palabra. Me encantó lo que dijo el pastor recién. Me he sentido y he sido bendecido porque me está llegando una ofrenda que no tengo idea de quién es, pero ahí está. ¿Quién hizo eso? ¿Quién cree usted que lo hizo? ¿Usted cree que llegan ofrendas porque llegan nomás? Nunca es así, menos con los bautistas, así que ni sueñe con eso con los bautistas.
Los bautistas tienen que ser bien claritos con ellos para que la revelación les caiga. Esa inspiración no le existe en los bautistas. Eso no se vive por acá, hermano. En este mundo no es así. Si hablamos de otro mundo evangélico, podría ser, pero aquí no. Yo le decía a los hermanos el otro día riéndome de eso, que es tan diferente las vidas pastorales de los bautistas con los pentecostales. Porque el pastor pentecostal es casi un Dios. Y vaya que lo tratan muy bien. Y los hermanos se sienten bendecidos de bendecir al siervo de Dios. Acá es todo distinto. Yo estoy seguro que si esa ofrenda está, qué bueno, pero estoy casi seguro que no viene de nuestro ambiente. De algún lado está cayendo, gracias a Dios. Pero ¿quién mueve esas cosas? Dios. Dios. Y hermano, en su vida va a ser igual. No porque uno es el pastor vive solo bendiciones. Porque yo también recibo mis bendiciones y yo digo, Señor, gracias. Y uno se emociona con esas porque caen. Y uno dice, qué lindo, cómo Dios hace cosas. No se lo hemos pedido a nadie, Dios lo hace descender de su buena mano. Pero eso le va a pasar en su trabajo, en su casa, con su familia, eso le va a pasar igual. Siempre y cuando usted entienda que lo primero en su vida no es solo leer la palabra, que es lo primero, pero también hacer la vida, guardarla. A veces Dios también retiene su mano porque nos quiere hacer reaccionar en algo. No está guardando la palabra, está leyendo mucho, pero está aplicando poco. Que eso es una gran diferencia, por hermano. Es bueno acostumbrarse a leer la palabra día y noche y meditar en ella, ¿cierto? Excelente, esa es la clave, por ahí se empieza. Pero si no la estoy guardando, entonces también Dios dice, oye, harta Biblia es bueno, pero poca vida. Y no es la idea. Es harta Biblia y harta vida. No te la doy para que sepas, te la doy para que cambies. El mensaje final de todo es, observa la palabra, guarda la palabra, o sea, úsala. No te la estoy dando para que te la eche al bolsillo y que después la saques para lucirla a los demás. Te la estoy dando para que transforme tu vida. Para eso estoy dándote la palabra. Así que úsala, gástala contigo y transmítela a otros después. Amén, ¿cierto? Ahí existe la prosperidad de Dios, hermano. Y no tema que Dios sabe prosperar al alma que guarda su palabra. David, el último sermón que dio fue ese. Y se lo dio a un amado hijo en el momento que iba a morir. Si hay algo importante que a mí me gustaría decirle a ustedes es eso, hermano. Y lo mismo que le dije a la iglesia en Recoleta, lo mismo me lo digo yo todos los días, guarda la palabra. Ahí usted va a tener la bendición de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra. Qué precioso, Señor, es reconocer en un versículo un corazón especial que tenía David siempre contigo. Ahí vemos al dulce cantor de Israel que tenía el corazón tuyo. Vemos un hombre que en lugar de preocuparse de otras cosas primero, como prioridad dejó tu nombre en alto en el corazón de Salomón. Señor, ayúdanos a tener el corazón que David tenía también con respecto a tu palabra. Que en guardar tu palabra hay grande bendición. Gracias, Señor, por el estudio de ella. Permítenos hoy empezar a practicar ya esto de quedarnos deslumbrados con tu palabra, de velar y vigilar con ella, Señor, en la noche y también en la mañana. Que de día y de noche podamos meditar en la palabra. Y, Señor, que la guardemos, como tu palabra enseña, usarla, vivirla, practicarla, andando y observando tus mandamientos, estatutos, decretos, testimonios. Ayúdanos, Señor, a que estas vidas sean vidas que viven tu palabra, porque está allí la bendición y la prosperidad tuya. Gracias, Padre. Gracias por amarnos y por dejarnos tu palabra con nosotros. Qué triste sería saber esta responsabilidad y no poder suplirla porque no tendríamos literatura, pero aquí tenemos abundancia de tu palabra. Qué bendición para este país tener muchos tomos y ejemplares de tu Biblia. Gracias, Señor, por ella. Gracias por el milagro que tenemos en nuestras manos. En el nombre precioso de Jesús.